Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El tema de hoy, libertad personal y sus límites. La libertad es un derecho humano y como tal es propio de las personas por el solo hecho de ser personas, pero además es un derecho fundamental, es decir, que ese derecho humano está positivado, lo que significa que está plasmado por escrito, que está reconocido en una ley. Además, la libertad es un derecho imprescriptible, es decir, que no se termina, no se pierde. En México está contemplado en la Constitución Política en su artículo 16, en el primer párrafo, donde dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo vamos a explicar más adelante. La forma básica de este derecho y la más asociada con el concepto de libertad que se tiene comúnmente es la libertad personal, y podemos definir esta como la capacidad que tienen las personas de llevar a cabo actos propios, es decir, sus actividades, sin intromisiones injustificadas de la autoridad, lo que significa que cualquier persona puede llevar a cabo los actos de su vida personal sin ser molestada injustificadamente. Dentro de esta libertad personal se considera la libertad deambulatoria o de movimiento, es decir, que las personas pueden trasladarse de un lugar a otro. El propio concepto de esta libertad personal, al señalar que se puede realizar cualquier actividad sin intromisiones injustificadas de la autoridad, nos está diciendo a contrario sensu, es decir, desde una perspectiva o desde una interpretación inversa, que habrá algunas situaciones donde las intromisiones de la autoridad sí sean justificadas, lo cual nos muestra que este derecho, como los demás, no es absoluto, es decir, que no es ilimitado y por lo tanto, así como toda regla tiene sus excepciones, este derecho también tiene sus excepciones, es decir, que tiene límites en su ejercicio. ¿Y cuál es la razón de que un derecho tenga límites? La convivencia de las personas requiere que éstas sean sujetos de derechos, es decir, que tengan derechos y que estos sean respetados. Para que esto pueda suceder, necesariamente debe haber un equilibrio. Los derechos de una persona terminan o encuentran sus límites donde empiezan los derechos de las demás personas. Esto significa que los derechos de una persona no pueden ir por encima de los de otra sin razón alguna. Por lo tanto, para que exista ese equilibrio, deben existir límites en el ejercicio de los derechos de cada persona. Esto para que las autoridades que son encargadas de respetar y hacer respetar los derechos de los gobernados puedan en determinado momento definir o resolver dónde termina el derecho de una persona y dónde empieza el de otra u otras, o decidir qué derecho será el que prevalezca, es decir, el que se pueda ejercer. En el caso de la libertad personal, cuando el ejercicio de ese derecho se encuentre en sus límites, la autoridad podrá intervenir válidamente para evitar que el gobernado los rebase. Estamos hablando de un supuesto de prevención. Por otra parte, si el gobernado no respeta los límites a su derecho, el resultado generalmente será una violación a los derechos de otras personas. Es decir, se estará cometiendo un delito o una falta administrativa, por referirnos a los supuestos más comunes. Ese será el momento en que opere la excepción al derecho a la libertad personal, por lo que la autoridad justificadamente podrá y deberá intervenir para imponer al gobernado las restricciones a su derecho a la libertad personal, ya que con sus acciones no solo está rebasando ese derecho que la ley le reconoce y le concede con sus limitantes, obviamente, sino que en el caso de la comisión de un delito además estará violentando los derechos de otras personas. Así, el derecho humano a la libertad y concretamente a la libertad personal tiene sus excepciones también. Es decir, no siempre el gobernado va a poder realizar todos los actos que desee,
porque va a encontrar límites a su derecho, límites que deben estar regulados debidamente por la ley. Estos límites son restricciones a la libertad que solo podrán aplicarse en los casos y bajo las condiciones que la ley establezca. Las formas de restricción son los casos en que la libertad personal puede ser restringida y, como ya dijimos, que están establecidos en la ley. ¿Cuáles son? Detención en flagrancia, detención en caso urgente, orden de aprehensión, arraigo, arresto, ya sea administrativo o con fines de extradición, medidas de protección y medidas cautelares. Regresando al contenido del artículo 16 constitucional, de manera explícita hace referencia al acto de molestia, es decir, a la intromisión por parte de la autoridad en los derechos de los gobernados y las características que estos actos de molestia deben de cumplir. Dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto es, que los actos de molestia solo pueden llevarse a cabo mediante una orden, que tendrá que ser por escrito, que deberá dictarse por aquella autoridad que sea la que esté autorizada por la ley para ese efecto, y que en ese sentido deberá explicar las razones y las bases legales que tenga, es decir, los artículos de la ley que justifiquen el actuar de la autoridad. Este es un concepto general de todos aquellos actos de autoridad que se lleven a cabo a través de un procedimiento, es decir, que tienen un actuar en funciones de autoridad jurisdiccional, es decir, que actúan con la capacidad de juzgar o resolver un asunto y para ello ya se ha llevado una serie de pasos que han generado que se emita una orden como acto de molestia hacia un ciudadano gobernado. Eso es en la mayoría de los casos y esa es la razón por la que todas las formas de restricción son por escrito, cumpliendo con lo ordenado por el primer párrafo del artículo 16 constitucional que ya vimos. Sin embargo, la detención en flagrancia es una excepción a esos actos de molestia, lo que está previsto también en la Constitución Política. Y precisamente nos enfocaremos a la detención en flagrancia, ya que es la restricción más común a la libertad personal. Como mencioné, es una excepción en los actos de molestia, ya que al realizarse la detención en flagrancia no se cuenta con una orden por escrito, pues el hecho que motiva la detención no es previo, sino que está sucediendo en el momento o acaba de suceder. Y por lo tanto, al no ser previo el hecho, es materialmente imposible que se haya llevado a cabo un procedimiento para ordenar el acto de molestia que es la detención. Es por esa razón que en ese mismo artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto, se prevé que en ese supuesto particular de la detención ante la comisión de un delito en flagrancia, no se exija ese requisito de orden por escrito que establece el primer párrafo de ese artículo para los demás actos de molestia. Por lo que el mencionado párrafo quinto establece claramente: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Es decir, no solo faculta a las autoridades a realizar la detención, sino a cualquier persona. En el caso de las personas civiles, únicamente se exige que se entregue sin demora a la persona detenida a la autoridad civil más cercana. A las autoridades, por otra parte, les impone la obligación de justificar por escrito esa detención. Es decir, a diferencia de los demás actos de molestia, una vez realizada la detención, la autoridad deberá plasmar por escrito la justificación por la cual procedió a llevar a cabo esa detención. ¿Qué es flagrancia? El término flagrancia proviene del latín flagrans, que significa lo que actualmente se está ejecutando.
También se asocia con la expresión latina flagrare, que significa arder o resplandecer, y se interpreta como el momento en que un hecho está sucediendo y es posible advertirlo. Con este concepto de detención en flagrancia, la ley determina claramente los casos en que opera la restricción al derecho a la libertad personal, y esto es como sigue. Una persona solo puede ser detenida en flagrancia cuando el delito se esté cometiendo o inmediatamente después de haberse cometido. El primer supuesto es evidente, el policía tiene que observar al imputado cometiendo el delito, mientras que el segundo supuesto tiene condiciones muy específicas para que se pueda configurar y estas están debidamente reguladas en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya lo veremos en otra cápsula próximamente. Es importante aclarar que la expresión una persona solo puede ser detenida al momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo, se refiere exclusivamente a la figura de la detención, ya que no es lo mismo realizar una detención que ejecutar una orden de aprehensión, de arraigo o arresto. En el sistema penal acusatorio, la libertad personal se aborda desde la perspectiva de protección de ese derecho, hasta llegar a la posibilidad de su restricción, como última instancia, pero no a la inversa, como acontecía en el sistema mixto donde se presumía la culpabilidad, y esto pues sucede atendiendo al principio de presunción de inocencia que rige el actual sistema, principio que se convierte en una garantía de la libertad personal para evitar arbitrariedades por parte de la autoridad tanto al momento de la detención como en etapas posteriores. ¿Cómo funciona esa garantía? Como hemos visto, la libertad personal es parte del derecho humano de libertad que tenemos todos, y lo tenemos siempre por su característica de que es imprescriptible. Sin embargo, también vimos que ese derecho tiene sus excepciones. Entonces, ¿cómo funciona? El principio de presunción de inocencia impone a las autoridades la obligación de respetar la libertad personal del imputado. Es decir, cualquier persona a la que se le imputa un delito tiene a su favor la presunción de inocencia, por lo que se presume que es inocente y en consecuencia debe gozar de su libertad personal, salvo las excepciones que son las diversas formas de restricción de ese derecho. En el tema que estamos abordando, cuando las personas hayan sido detenidas en flagrancia, es decir, al momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después. Eso fue todo por el momento. Espero que te haya servido la información. Compártela si crees que puede servirle a alguien más y te espero en el próximo video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, escríbemelo en la caja de comentarios, los estaré revisando. También te dejo mis redes sociales donde estaré colgando los nuevos videos. Nos vemos pronto.